y Guido Lorenzo, de la consultora LSG. Gracias a los dos. Empiezo por vos, Guido, ¿qué estás viendo en términos de aceleración inflacionaria, lo que está pasando en este momento en la consultora? Hacen mediciones de precios. ¿Cómo viene ahora en julio? Hola Maxi, ¿cómo andás? Sí, efectivamente estamos haciendo esas mediciones y lo que nos da es a la segunda semana de julio y una inflación acumulada de 4,1%, con lo cual si uno piensa que se sigue en esta dinámica, podría esperar un índice alrededor del 8%. Es un valor elevado, pero también hay que tener en cuenta lo que vos decías, es una inflación que tampoco tiene en cuenta una corrección de precios, digamos, ¿no? El tipo de cambio sigue atrasado, las tarifas todavía no se corrigen y por delante lo que viene más desafiante es lo que es la recomposición salarial y de prestaciones sociales, con lo cual todo eso le va a meter un poco más de impulso y me parece que también ya se está haciendo un poco evidente que una corrección cambiaria va a tener que existir en algún momento, con lo cual hay que poner ahí otro factor de aumento de precios, de aceleración de este índice de inflación que lo vemos para fin de año, 90% piso, pero también insisto, si se dan ese reacomodamiento de precios, podría llegar incluso a los 3 dígitos. O sea que vos en la consultora que venís midiendo precios decís muy probablemente entre 7 y 8 julio, y eso nuevamente, fíjense la dinámica, nuevamente te pone ahora el desafío de tratar de estabilizar en el 90% del año. Si hablábamos hace 3 meses, el desafío de Guzmán era estabilizar en el 70%, es decir, no pasarse demasiado del 70%. Ahora estamos discutiendo si el desafío es tener un plan rápidamente para tratar de que la inflación en el año no supere el 90%. Claro, te dejó un piso más alto y ese piso más alto encima cambia comportamiento. Nosotros ahí cuando relevamos precios también lo que vemos es el ritmo de remarcación. Y lo que estamos viendo es que uno de cada 3 productos que relevamos aumenta de precio semana a semana. Es decir, que en 3 semanas más o menos vos tenés la canasta actualizada. Eso antes te daba cada 3 meses, vos tenías todo el listado de precios actualizado. Con lo cual hay un cambio de conducta propio de estos fenómenos de aceleración inflacionaria. Estabilizar no es la panacea. Acá cuando vos decías también que es necesario este plan un poco más ortodoxo, llamémoslo, o un plan de estabilización, no te va a llevar tampoco a una inflación, a una desaceleración fuerte, ni nada muy sexy, llamémosle, pero lamentablemente la alternativa B es que ese índice de precios siga escalando y que el dólar siga escalando y con lo cual la cosa se pueda ir de control. Es necesario, digamos, porque si no vamos a tener que convivir con una situación de inestabilidad en forma constante. Claro, pues vos decís, alguno de esos componentes del plan de estabilización que tiene que largar Batakis tiene que ver con una corrección cambiaria, una suba de la tasa de interés, una quita de subsidios. Todo eso en el corto plazo significa otro escalón de precios. Lo que pasa es que vos decís, si lo hacen de manera ordenada y no una devaluación desordenada vía mercado en las próximas semanas, bueno, se evitan ir a una situación inflacionaria que se puede espiralizar. Que se va a espiralizar y que lamentablemente la otra opción, la de hacer el ajuste ordenado, también va a ser recesivo y te va a poner en un piso de inflación más alto. Mm. Pero efectivamente, si no lo haces, lo vas a terminar haciendo, como decís, por mercado o por necesidad del Fondo Monetario. El fondo te puso una meta de acumulación de reserva, pero en realidad es una meta sobre la cuenta corriente. Es decir, si no te dan los números, vas a tener que poner el dólar más alto. Y ese dólar más alto, lamentablemente, en algún momento lo vamos a tener que sufrir. Es mejor, como vos decías, que se haga en forma ordenada. No te digo que va a ser beneficioso, al revés, va a ser traumático, vamos a tener que instalarnos en un sendero de inflación más alto, pero por lo menos vas a tener algo de control sobre la nominalidad de la economía. Caso contrario, si no, es dejar que siga corriendo y que la incertidumbre se apodere, digamos, del mercado cambiario y en consecuencia tengas una situación que no puedas controlar el día de mañana. No, y ahora vuelvo a vos, pero hay algo insólito del gobierno. El gobierno cree que si se estabiliza en 300, ese dólar puede respirar y tiene algún tiempo. Que ese dólar esté en 300 es una barbaridad. Es un nivel de dólar altísimo, que es lo que te genera todo el corrimiento de precios en la economía. Digamos, si es la contracara de la incertidumbre total, de la idea no tienen un plan económico, pueden hacer cualquier cosa. O van a cumplir el acuerdo con el fondo o todo lo contrario. Y eso sigue está dando vuelta. O Batakis anuncia algo, pero en cualquier momento le hacen el vacío y la dejan sola. Facundo Nejamsky, bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica en la cual, bueno, nosotros decimos, ojo que esto
no es como estabas con Guzmán, vamos viendo y la vamos llevando y va pasando el tiempo y vemos si se mantiene la recuperación económica. Esto pasa el tiempo y te acota los márgenes y te empeora las proyecciones. Pero bueno, se ve una dinámica política en la cual parece haber un acuerdo entre Alberto y Cristina Fernández de Kirchner. Lo que no está claro es un acuerdo para qué. Sí, por eso yo cuando a veces escucho con tanta firmeza hablar del acuerdo y la coordinación entre el presidente y la vicepresidenta, realmente me permito poner un signo de interrogación, Maxi, porque en general, digamos, la vida política, social y económica se constituye de señales, ¿no? De señales que tienen que ver con discursos, con mensajes y con políticas públicas. Digamos, especialmente cuando uno pasa una crisis de... A ver, te estoy perdiendo un poco en el Zoom. A ver si podemos, hacemos un intento y si no, le pido a la producción si te puede reconectar. A ver. Que la economía... No, bueno, ahí reconectemos, ahí reconectemos. Vuelvo a vos, Guido Lorenzo. Vos decís, hay una dinámica de precios que no se había visto hasta ahora, que es remarcaciones más aceleradas. ¿Hay algún sector que se esté escapando por delante del resto? Bueno, lo que veíamos hasta el momento era que alimentos era siempre, digamos, el pionero, pero lo que vimos en julio fue que la suba de precios fue más generalizada y hubo salto discreto en otros sectores, digamos, y ahí vemos electrodomésticos, bienes más durables, uno podría decir, que lo que significan es que básicamente lo que están tratando de mostrar es que hay una preferencia por tener bienes o adelantar consumo, y ese adelantamiento de consumo tiene que ver con que en el futuro vos percibís o que va a estar mucho más caro o que no va a haber directamente. Con lo cual, digamos, ahí no solamente es la cuestión de un dólar más alto o la expectativa de un costo más elevado para esos productos, sino también el freno que se le está poniendo a las importaciones y la dificultad de abastecimiento en el futuro. Digo, la perspectiva no es buena para el aprovisionamiento en el corto plazo y eso tiende a acelerar más el proceso inflacionario porque el público demanda menos pesos, más bienes y servicios, con lo cual no es una dinámica favorable. A ver, quiero mostrar lo que dijo ayer el presidente respecto al dólar turista, completito, para que entiendan que el presidente, cuando habla de estas cosas, confunde y genera todavía más ruido y complica más el margen de maniobra de la política económica. Fíjense lo que dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, respecto al dólar turista, ayer en un acto en el cual supuestamente el presidente, ahora va a contar Pablo Vinocur, lanzaba un plan de obras públicas para las provincias cuando una semana atrás, la ministra de Economía había anunciado un ajuste fiscal que incluía principalmente a la obra pública y a la transferencia de fondos a las provincias que no se ejecutaban los primeros 6 meses. Con lo cual no quedó claro después qué buscaba la ministra de Economía con los gobernadores. Pero fíjense lo que decía el presidente respecto al dólar turista y al dólar CCL, ese dólar contado con liquidación que ahora está en 305 pesos. La Argentina no es un lugar donde los turistas compran dólares para viajar y hacen subir eso que se llama dólar blue. Ni tampoco es el lugar donde algunos especuladores en el CCL hacen subir el dólar y a todos nos intranquilizan. La Argentina también es esta, la que produce, la que invierte, la que trabaja, la que da empleo, la que educa, la que sana. Todo eso es la Argentina. A ver, voy a explicar la confusión del presidente que mete más ruido y demás. El dólar turista, es decir, alguien que viaja al exterior, en la Argentina no va a buscar los dólares en el blue hoy porque le conviene comprar con tarjeta de crédito. Es decir, el dólar turista con el último retención que le pusieron, la retención del 45% más el impuesto país del 30%, con todas esas retenciones, ese dólar turista está abajo de 240 pesos. El dólar blue está 60 pesos más caro. O sea que los turistas argentinos no están, los que van a viajar al exterior no están yendo a buscar dólares a 300, si lo pueden pagar perfectamente con la tarjeta de crédito en el exterior, un dólar a 2.40 con el último incremento. Yo ya conté que fue un error poner ese incremento porque daba la señal de que el gobierno está rendido, que cree que el piso del dólar tiene que ser 240 pesos, que es un dólar altísimo. ¿Por qué digo ese es el piso total?
porque el propio gobierno le pone tales impuestos al dólar oficial que por arriba de 240 puede haber cualquier dólar, por abajo no, porque es el piso que fija el propio gobierno al dólar turista. Pero es un dólar que efectivamente, los dólares salen de la reserva del Banco Central, es decir, el Banco Central transfiere los dólares al exterior en un dólar oficial, de 128 pesos más todos los impuestos que después paga el turista acá en pesos. Es decir, es un dólar que presiona sobre las reservas. El dólar contado con liquidación no es un dólar que presione sobre las reservas. No tiene nada que ver con las reservas. El dólar contado con liquidación no tiene nada que ver tampoco con la fuga, como se habla. Es un dólar que busca una empresa o un inversor poniendo pesos acá con la compra-venta de títulos públicos y alguien en el exterior, con dólares en el exterior, le pone los dólares afuera. Pero no se tocan las reservas del Banco Central. No se afectan los dólares de las reservas del Banco Central. Lo que está marcando ese dólar en 305 pesos es la expectativa de devaluación que hay, es decir, el temor de que venga una licuación todavía mayor de aquellos que tienen pesos y quieren irse con dólares. Pero los dólares con los cuales se van no son dólares que salen del Banco Central. No son dólares que se fugan de la Argentina. Son dólares que pone alguien en el exterior, alguien que con pesos compra acá. Ahora, ¿quiénes están comprando ahí? Y bueno, todas las empresas que no pueden acceder al dólar oficial, porque el Banco Central dice no tengo reservas. Y no, al dólar de 128 pesos no puedo venderles. Entonces, el presidente mete todavía más ruido, la típica. Acá tenemos un problemita que son los turistas que se van al exterior y están presionando sobre el dólar blue. Y los especuladores que están presionando sobre el contado con liquidación. Y lo que le está ocurriendo es que está crujiendo toda la economía. Digamos, esto no es una empresa comprando en el contado con liquidación o alguien que se va al exterior comprando en el dólar blue. Lo que está ocurriendo es un corrimiento generalizado de precios de toda la economía que no saben cuáles van a ser los precios hacia adelante y fundamentalmente cuál es el valor de referencia del dólar. Sin duda, los precios de esta economía no se pueden marcar a un dólar de 300, porque si no vamos directo a una hiperinflación. La inflación de 100% queda corta. Pero tampoco se pueden marcar, como hemos visto, a un dólar de 128, porque el Banco Central no tiene dólares. Entonces lo que está en discusión, ¿cuál va a ser el dólar de referencia que se estabilice en algún momento, ¿no? Que se espiralice junto a la inflación? Y esa disputa es muy fuerte dentro del gobierno. ¿Qué hay que hacer para que esto no termine peor? Y vuelvo a vos, Facundo. Lo que están discutiendo en el gobierno me parece que es la cuestión elemental de cuál es el plan económico, que todavía no lo tienen resuelto. Por eso yo te decía, Maxi, si ahora se escucha bien, es decisiones políticas, discursos, señales y políticas públicas. Ese es el paquete que toda sociedad espera que sea enviado por parte de un gobierno para poder ordenar una situación como la que estamos viviendo en este momento. En ese sentido, uno puede ver quizás, digamos, algunas decisiones de Silvina Bataglia, yo no soy un experto en economía, que podrían ir en el camino de enviar señales desde el punto de vista de la técnica de la política económica. Uno podría ver incluso algún intento por parte del gabinete de enviar señales políticas cuando intentan juntar el jefe de gabinete, algunos gobernadores con la ministra de Economía. Lo que no hay, de lo que este gobierno carece, es de una coordinación al máximo nivel político que envíe con claridad cuál es el programa político del gobierno. No lo hay hoy. Se desconoce además que un componente muy importante de esta crisis tiene que ver con esa falta de coordinación política al máximo nivel de la fuerza gobernante. Es decir, es cierto que hay una parte que tiene que ver con la herencia recibida, otra parte tiene que ver con la pandemia, otra parte puede tener que ver con la guerra, pero también hay un problema de coordinación política. No sabemos si existía un programa económico, porque como el gobierno prácticamente arrancó a la par de la pandemia, nunca vamos a ver si ese plan económico existió y no se pudo implementar por las circunstancias externas, pero bueno, ya estamos entrando en la etapa final de todo gobierno, digamos, en el último año y medio, el año que viene es un año electoral, y todavía esas señales siguen sin aparecer. Por eso vuelvo al argumento inicial cuando vos me pasaste la palabra, Maxi, que es la ausencia de conflicto explícito, es decir, que no haya discurso de Cristina, que no haya críticas explícitas de algunos
referentes muy cercanos a Cristina, no significa que tenemos que deducir de eso que ya se han logrado un acuerdo y que estamos en una instancia de coordinación. Más bien yo diría, digamos, que el silencio, hoy lo que nos está mostrando es que todavía no se ha arribado a ese acuerdo y que están tratando de ponerse de acuerdo. Maxi, y con esto cierro, ojalá estén trabajando para ponerse de acuerdo, porque sería mucho más preocupante si estamos ante esta situación, las tensiones siguen como si nada y nadie se está preocupando por esa falta de coordinación. Hasta que el gobierno no emita con claridad esas señales, creo que todos los esfuerzos que se puedan hacer desde el punto de vista de la política económica son, caen en saco roto, salvo que aparezca una figura en el área económica que concentre todo el poder político y pueda reemplazar esa falta de coordinación. Voy a dar dos datos, ¿no?, que se están discutiendo en este momento. Y recuperemos la placa de ayer respecto a los tres conceptos en disputa dentro del gobierno. El primer dato es que en la cercanía de Alberto Fernández dejan trascender que, bueno, ahora que lo va a ir a ver a Biden, puede haber algún tipo de paquete de financiamiento de 15.000 millones de dólares de organismos internacionales con el aval del FMI. Yo chequeo fuentes muy importantes del gobierno, me dicen, olvídate, es esas cosas que creaba Guzmán, que puede haber y demás, un financiamiento extraordinario a la Argentina que te permita hacer un puente para llegar hasta la cosecha del próximo año, en marzo recién o en abril del año 2023. Insisto, lo dejan trascender en el entorno del presidente, está muy entusiasmado de la reunión con Biden. Aquellos que están dentro del gobierno y que ven un poquito más la relación con Washington dicen, olvídate, es simplemente una más que tiran dando vuelta y no tiene ningún tipo de fundamento. Es más, plantean, si llegara a ver eso, ¿vos crees que el FMI te va a dejar pagar importaciones a 128 pesos? El FMI te va a decir, hace un plan tradicional. Devaluar, subir la tasa de interés, poner retenciones si querés a todo, pero ajustá fuerte. Pero no están los 15.000 millones de dólares. Primer dato. Lo que sí es muy importante que el presidente negocie con Biden es que el FMI de acá a fin de año refinancie todos los vencimientos que hay con el fondo, porque Argentina no va a cumplir las metas con el FMI y esos desvíos es importante que el FMI no suelte la mano. Ahí sí me dicen, el FMI lo último que quiere en este momento es que Argentina entre en default y soltarle la mano a Argentina y generar un problema más. No le va a soltar la mano al gobierno de Alberto Fernández, salvo que hagan un desastre. El segundo dato es más concreto, es algo que están discutiendo ahora, que es cómo hacer para que en estos meses de agosto, septiembre, octubre, haya una oferta de dólares importantes, porque hay más de 9 millones de toneladas retenidas en Silo Bolsa, que son más de 5.000, 6.000 millones de dólares a las cotizaciones actuales. La visión de Cristina siempre es palo y palo. Lo que pasa es que en este caso no tiene palo que poner, porque el que tiene un Silo Bolsa soja es lo mismo que el que tiene una caja de seguridad dólares. Y eso no lo puede tocar ningún gobierno. Y no lo ha tocado ningún gobierno, aún en la crisis del 2001. Entonces, hay en los sectores más sensatos del gobierno una discusión de cómo dar incentivos rebajando impuestos a cuenta de retenciones a los productores de soja para que vendan a las cerealeras el poroto y que a su vez exporten las cerealeras y traigan los dólares para liquidar una oferta de dólares que por lo menos genere cierto alivio en los próximos meses. Bueno, me dicen que Julián Domínguez negociaba eso y que Cristina sigue muy reacia a bajarle impuestos al campo, dar una ventana a 90 días. El que vende la soja en estos 90 días tiene 15% a cuenta del pago de retenciones, algún tipo de alivio fiscal de ese estilo. Pero algo van a tener que hacer, porque la dinámica no es solamente por el lado de no me van a desbordar los pesos, sino que es cómo hace el Banco Central para acumular más dólares. Y no hay dólares. Es decir, no van a entrar dólares financieros a la Argentina y los únicos dólares que hay son los dólares del sector agroexportador. Y esos dólares no van a estar si vos no haces un plan integral
o das un incentivo puntual? Yo creo que es mucho más importante el plan integral que el incentivo puntual. Guido, ¿estás viendo esa dinámica, digamos, lo otro que tiene el gobierno por delante, que es cómo consigue que haya más dólares en esta economía justamente en una parte del año donde hay pocos dólares? Sí, las reglas las pone el gobierno, se tiene que hacer cargo, me parece, el oficialismo en ese tipo de política. A ver, por ejemplo, vinculado con lo primero, el dólar blue en ese nivel, o la falta de acceso a dólar para turismo y con la brecha tan alta, es lógico que vas a tener demanda de dólar y no vas a tener oferta. O sea, tenés turismo receptivo, pero la verdad no te liquidan los dólares porque le conviene cambiarlo en una casa de cambio. Lo mismo, una brecha de más del 100%. ¿Qué espera? ¿Que el campo te liquide divisas a ese valor? Digo, las reglas las terminan poniendo ellos y ahí es donde me parece que se tara un poco el presidente en hacer esas declaraciones, porque es un sistema de incentivos generado por el propio gobierno, con lo cual, a ver, la culpa ahí, si buscas un culpable, bueno, es ese tipo de política y ese mecanismo que armaste. Y enfrentar esta segunda mitad del año con un dólar atrasado, ¿qué implica básicamente? Que el exportador no va a querer liquidar y el importador va a tratar de adelantar todo el pago de importaciones que puede. No solamente mercadería, los pagos que tiene que hacer, porque si no se le va encareciendo cada vez más. Bueno, eso es inevitable. Esta segunda mitad del año además se conjuga con falta de dólares por el ingreso de granos, pero también con una demanda mayor de divisas producto de la importación de energía. Con lo cual el efecto va a ser doble sobre lo que es la balanza comercial de Argentina, y eso te va a implicar que no podés acumular reservas. Si no podés acumular reservas, vas a tener que tocar el tipo de cambio. Lo vas a demorar, vas a tardar un poco. Vos hablabas de septiembre, donde está el pago donde está la renovación de 1 billón. También en septiembre está justamente el cumplimiento de metas del tercer trimestre. Digo, uno le puede dar 3 meses a este plan, pero si no se corrigen ciertos fundamentos, difícilmente se pueda revertir esta situación y podríamos esperar un tipo de cambio más alto, pero por necesidad. Hay que esperar si eso es ordenado o desordenado, como decíamos al principio. Guido Lorenzo, gracias. Facundo Nehamki, gracias.